Bienvenidos a la asignatura Técnicas del Servicio de la Mesa. En este módulo denominado número 1 vamos a ver un poco acerca de lo que es la vajilla en el servicio de la mesa. Cabe resaltar pues que para nosotros una vajilla quizás no tenga un valor alguno, sin embargo pues representa dentro de la gastronomía un valor significativo. Vamos a iniciar pues, mucho gusto. Soy la profesora Liliana Martínez. Le voy a estar acompañando pues dentro de este recorrido acerca de lo que es el concepto de servicio a la mesa y vamos a estar viendo un sinnúmero de módulos, el cual hoy vamos a trabajar el concepto, modos de entender, la importancia de la clasificación sobre todo y la selección para conservar una vajilla. Muchas veces nos vamos a preguntar, ¿cómo seleccionar una vajilla? ¿Eso se selecciona? ¿Es importante? Claro que sí. Dentro de la gastronomía o de alimentos y bebidas es muy importante tener un, eh, un equipo de trabajo, en este caso de instrumentos que apoyen a ese equipo de trabajo para que puedan consolidar de manera adecuada y tener unos utensilios idóneos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener larga vida, tener una conservación y pues demos inicio a lo que es el servicio de la mesa con respecto a la vajilla. ¿Cómo surge la vajilla? Muchas veces nos preguntamos, ¿sí? Pues la vajilla es un conjunto de utensilios, como les comentaba, destinado pues a presentar o permitir a la hora de estar en un espacio gastronómico, ya sea un hotelín, ya sea pues restaurante, poder servir alimentos y bebidas en espacios adecuados. Cuando hablamos de espacio no simplemente es la mesa, sino los instrumentos que van a acompañar a esa mesa. En este caso, los utensilios. ¿Por qué? Porque vamos a ver esteticidad, vamos a ver la parte cultural, la parte que dicta la historia. Si nos vamos a una parte regional del país, vamos a encontrar utensilios autóctonos, desde cucharas de palo, eh, platos en base de madera. Entonces, allí nace una historia, ¿vale? Posteriormente, pues con el tiempo, claro que sí se va a ir sofisticando cada uno de esos espacios. ¿Y cómo lo vamos a ver plasmado? Dentro de un restaurante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar restaurantes reservados, en los cuales vamos a encontrar un menú a la carta, otro buffet. Entonces, vamos a trabajar y ver el impacto de esa vajilla que permite tener, ¿no? Autores como Richard Huerta, Rafael Hanson, estudios académicos de universidades nos permiten a nosotros destacar que la vajilla no es solo un soporte práctico, sino también un símbolo de identidad, lo que les decía. Si nos vamos aquí a Panamá, a lugares regionales, vámonos aún en Veraquerá, donde nos van a permitir a nosotros ver sus utensilios como tal destinados a recibir a un grupo de turistas que van a ser en base de madera, ¿sí? Si no vamos a otro lugar de la región, vamos a ir a un restaurante de playa, van a tener otro tipo de vajilla. ¿Por qué? Porque va a depender del impacto que se va a requerir. Y en lugares como hoteles, pues vamos a ir uno a la carta o nos vamos a ir a un hotel de playa, vamos a encontrar otro tipo de vajilla, ¿sí? Esa es la importancia pues que se valora y lo vemos entonces nuevamente. ¿Qué nos dice Rafael Anson en 2025? Pues el presidente de la Real Academia Gastronómica afirmaba que la vajilla es el marco invisible de un arte culinario, subrayando como un papel importante artístico en la parte de la ponencia o la potencia que tiene el mismo al experimentar. Muchas veces vemos cómo nos sirven los alimentos, ¿sí? Pero si nos vamos un poquito más allá vamos a encontrar cómo está el soporte o el montaje que le han realizado a esa alimentación, ¿vale? Entonces eso nos permite a nosotros poder tener ese marco visible del arte culinario. ¡Wow! ¡Qué plato! ¡Qué lindo! Decimos, ¡wow! ¡Qué cuchillo! ¡Qué tenedor! ¡Qué vaso! ¡Qué copa! Entonces eso se marca, pues. Mientras tanto, pues Cruz Herbert en el 2022 en una tesis acerca de la experiencia de los restaurantes analizaba el diseño de la vajilla, si influye o no influye en la percepción. Claro que influye en la percepción de la calidad. A veces simplemente pues hasta el color, el grosor, el material
a nosotros nos ilumina la vista, ¿sí? Y decimos, wow, valió la pena la alimentación. Era muy poquito la comida, pero qué bonito el montaje. Entonces, definitivamente la vajilla influye bastante, hasta cómo nos hacen el mise en place dentro de lo que es el restaurante. Ahora bien, Villas Reyes y López Lozano pues nos deciden pues que en el DILAB de la cerámica y la gastronomía la vajilla se destacan la importancia de la cerámica como elemento patrimonial cultural que conecta la tradición y la modernidad de la mesa. Lo que les decía, en culturas muy tradicionales, vámonos a una cultura, la cultura china, ¿sí? Ellos son muy cuidadosos de su autenticidad, de su plato, de sus vasos. Si nos vamos a la parte de Turquía, también vemos que ellos como toman el té, ¿sí? Entonces eso influye muchísimo. Los autores pues nos permiten a nosotros entender un poquito más de que nunca se le muestra la importancia a la vajilla dentro del servicio de la mesa, pero es tal cual importante como los alimentos, pues es la formalidad. Bien, la primera aproximación de la vajilla pues es la parte del conjunto funcional y el estético, donde vamos a comprender los utensilios de la mesa, los platos, fuentes, tazas, los cuencos, la salsera. Cuando vamos a un restaurante a la carta y nos vemos esa mesa toda organizada, toda bonita, ¿qué decimos? Ay, no da ganas, pero ni de tocarla para no desarmarla. Entonces, es la utilidad que busca aquellos organizadores, aquellos supervisores, aquellos hostes, que nosotros como comensales nos llevemos ese valor estético y visual del servicio. Ahora bien, los elementos que componen la vajilla, platos llanos, platos hondos. Ahí en el fondo pues se resaltan unos platitos de colores que quise pues dejarle de muestra para que ustedes puedan ver cómo es el plato hondo, el de postre, la taza, los tazones, la sopera, y cada uno de ellos es una pieza fundamental dentro de la función. Uno está acostumbrado en casa de que usa un platito para la salsa, un platito para los postres, otro platito. Entonces, pues uno es visualmente adaptado a casa, que cuando salimos y vemos este tipo de elaboración, quedamos fascinados. Entonces vuelve la parte funcional y estética con respecto a los elementos que forman parte de la vajilla. La interpretación cultural y los servicios, pues la vajilla varía según la cultura y tradición culinaria. Los tipos de establecimientos, como les decía, si yo voy a brindar comida peruana, que es lo más lógico, que nos vamos a ir a resaltar la comunidad peruana. Pero si yo estoy en Panamá y quiero hacer algo bien autóctono, ¿sí? Nos vamos a restaurantes en el casco, nos vamos a otras áreas que son tipo fonda. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esos restaurantes? Elaboraciones basadas en la autenticidad del panameño. No vamos a boquete, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la autenticidad de, por lo menos, la sopa no va a ir en un plato hondo, sino va a ir en estos tipos de ollas, pero que busca resaltar la autenticidad del panameño, ¿sí? De ese sancocho en una ollita, de esa cucharita, de la elaboración. Entonces, cada lugar quiere resaltar un espacio. Por eso, pues, la interpretación cultural va mucho más allá, a lo cotidiano. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender la vajilla? Siempre va a ser funcional, facilita y optimiza la presentación de los alimentos. Ahora bien, la identidad de los estilos refleja la personalidad del establecimiento. Vuelvo y lo recalco. Si yo quiero algo tipo fonda, debo reflejar eso. Si voy a la carta, me debo enfocar que mi servicio va a ser estéticamente visual. Quizás no la cantidad de la alimentación siempre va a ir porcionada. En los restaurantes de la carta la porción va medida. No con esto digo que en las fondas no, pero pues en la fonda va un poco más distribuida la alimentación. Mientras tanto que uno a la carta vamos a encontrar las proteínas, los carbohidratos, las ensaladas, todo de forma colocado en cada una de las partes de la vajilla que corresponde. Bien. La importancia de la comunicación visual, claro que sí, calidad, cuidado, profesionalismo. Nosotras a veces vemos programas como Masterchef, decimos, uy, este plato se ve bien raro servido. Pero vemos otro que, uy, qué bonito le quedó. Pero a la hora de hacer la degustación,
¿sí? ¿Qué pasa? Dice el chef, te faltó, pero estaba bonito el plato servido. Claro que sí. Entonces, esa es la importancia de la comunicación visual, ¿vale? Con respecto pues a los discursos, la importancia de la vajilla, la calidad del valor va a ser percibido, la influencia en la experiencia gastronómica. Si ustedes ven esa imagen allí, solo con la silla dicen, wow, la velita, la forma en que están colocados los utensilios, las cucharas, los cucheros, los soperos, y las servilletas, las copas, bellísimas, ¿cierto? Entonces el impacto de la imagen del establecimiento, la comunicación a través de el tema de la vajilla es el marco de una obra en la arte culinaria. Fideliza a un cliente, vamos más al lugar, a veces hasta con simplemente el catar un vino, el poder oler el producto y la copa, uno entonces mientras, ay no, el vaso o la copa no tenía un olor bueno. Entonces eso hace que la reputación influya muchísimo. La vajilla es el símbolo de la hospitalidad, definitivamente. En gastronomía influyen dos cosas. Si vamos por un vino, catar la forma de la copa, que esté óptima, que esté idónea, hasta la forma en que es el cuidado de la misma. A la hora de una degustación, de la misma manera, la colocación de los utensilios siempre va a ser fundamental, chicos. Fundamental. Uno ya cuando se aprende de que la cucharita del postre, la azucarera, el cuchillo para los mariscos, para la carne, el tenedor de carne, el tenedor de ensaladas, uno dice, oye, pero casi no me coloca el tenedor. Pues porque todo eso ya visualizamos. A la hora de ver entonces pues cómo se clasifican las vajillas, vamos a verla por material. La porcelana elegante, resistente, una loza económica y versátil, el barro es rústico, artesanal, el vidrio es moderno, es transparente, plástico ligero y uso informal o de catering. ¿Sí? Hoy por hoy vemos estas vajillas blancas, pero son plásticas, que las vemos en lugares como buffet, pues muchas veces por el cuidado del lugar se utilizan este tipo de materiales o para restaurantes pequeños. Mientras tanto, entonces, porcelana elegante y resistente la vemos ya en restaurantes a la carta. Por su uso diario y resistente a la práctica, la vajilla de eventos especiales, estética y cuidada, y la vajilla de alta gama, exclusiva de restaurantes de lujo y de servicio premium, es la manera en que se está organizando. Entonces nos ponemos a ver por un segundo, ¿es importante o no es importante la vajilla? Sí, ¿verdad? Entonces, por el origen cultural o el estilo, la vajilla occidental clásica, la porcelana china, la japonesa, la nórdica, minimalista, la regional, la artesanal, cada uno guarda esa identidad porque es funcional para su propio beneficio. Bien, ¿cómo se clasifican resistencia y durabilidad? ¿Sí? La porcelana pues es vitrínica, soporta golpe, es la de alto impacto, altas temperaturas. La loza es más frágil, el material es compuesto, ofrece mayor durabilidad en entornos pues altos de uso como de catering o buffet. Mientras tanto el grosor pues va a influir y el peso de cómo coincide, si es gruesa y pesada, transmite solidez. También recordemos pues que no simplemente es para el comensal, sino para la persona que está brindando el servicio, ya sea un salonero. Entonces eso también busca pues es consolidarse. ¿Qué tanto puede? Si va a ser servido en bandejas, va a ser servido directo. Entonces esa es la forma de que si uno lo sirve directo, va a colocar 2-3 platos desde su mano hacia su antebrazo. Tengo que saber de que ese material debe ser uno que brinde el suficiente confort para la alimentación que se va a servir, pero para la persona que lo va a llevar, que no le pueda causar un riesgo dentro de su área laboral. Entonces, el servicio de alta gama en la gastronomía se prefieren piezas finas y equilibradas. Acabado decoraciones, pues brillante, satinado, muy fuerte, un blanco muy perlado, muy lindo, pues que brinde esa satisfacción visual. Con respecto al ámbito de la vajilla, pues lo decía, a hoteles de lujo, de servicio de catering masivo. Con respecto a la resistencia, eventos formales e informales, pues la vajilla fina, homogénea, admite piezas versátiles, el servicio a la carta y versus el buffet, pues a la carta se utiliza vajilla de alta gama.
individual elegante. Mientras que en el buffet se prioriza pues la resistencia y funcionalidad, lo que le comentaba. Se busca pues que sabemos que en el buffet no simplemente van personas adultas, sino que intervienen niños, jóvenes, adolescentes y pues una pieza que sea adecuada para esos momentos. Selección adecuada, volumen de servicio y tipo de cliente. Tenemos que tener en mente eso. El perfil del comensal y la satisfacción de cada cubierto. La estética va mucho más allá, la parte del establecimiento. ¿Qué queremos reflejar? Y la durabilidad pues va a elegir entonces exigirnos un poquito el tipo de material. Selección adecuada, pues nos vamos más allá. La vajilla, compatibilidad de la vajilla, microondas, verificar la resistencia. No vamos a colocar un plato de plástico por ser blanco y por dar la visualidad de que es de vidrio en un microondas, pues no debería utilizarse ese tipo de material. El costo y la calidad de vida, evaluar el costo del mismo, la durabilidad. No vamos a comprar algo que solo nos va a durar un mes, tiene que ir mucho más allá. Entonces, los proveedores y certificaciones, seleccionar a proveedores certificados que garanticen estándares sanitarios y de resistencia. La conservación de la vajilla va a depender de la limpieza, el lugar que vamos a hacer, el detergente, el tipo de manejo del mismo, el tipo de impacto y cuidado, el almacenamiento correcto, guardar las piezas, pues prevenir la rotura y demás. El manejo cuidadoso, pues va a ir también el transporte de la vajilla, ambas manos, evitar los golpes, forma un personal que permita tener técnicas seguras y prolongadas de la vida útil de él mismo. Para que vean que hasta hay que capacitar a los stewards para que tengan el correcto, adecuado uso de las mismas, para lavarlo, para limpiarlo, para secarlo. La evaluación de la vajilla, pues la inspección periódica va a prevenir, nos va a ayudar muchísimo. Cada grieta, cada destillado, pues es una mancha y es una pérdida que afecta. Hay que hacer un inventario para ir sacando eso del stock que tenemos, para buscar los reemplazos, buscar el porqué, qué es la incidencia, si es el lugar de lavado, si es el lugar donde influye, si son los químicos que utilizamos para lavarlo, mucha el agua caliente, eran baja la calidad. Entonces eso nos permite a nosotros. El criterio para retirarla, pues renovarlas, establecer los estándares de calidad aceptable, la estética y el registro y control. Muchas veces hemos ido a restaurantes que vemos una tacita del café que está estilladita, no debería seguir utilizándose. Seamos pioneros de eso, pues es mejor evitar un espacio de un mal momento, hay que evitar algún riesgo a la salud. El registro y control del inventario lleva consigo un registro actualizado de la existencia de baja, reposiciones de la misma, fichas técnicas, modelo, la marca, de donde se obtuvo, el proveedor, y esto nos va a permitir a nosotros pues avanzar. Al finalizar, pues quiero que se lleven muy pendiente todo. Ejemplo, selección adecuada, conservación de la misma y evaluarlo. Inspeccionar constantemente, la limpieza de productos adecuados, relación costo óptima para la selección adecuada, durabilidad. Y los beneficios, claro que sí, mejorar la imagen y reputación de un lugar, que tener una vajilla óptima, optimización del mismo y aumenta la satisfacción. Manera de conclusión, pues chicos, quiero que se lleven los siguientes. Ya debemos estar pensando como profesionales dentro del servicio a la mesa para lo que es los servicios de gastronomía, hospitalidad, y la vajilla siempre va a ser un elemento importante que define una mesa. Al final la reflexión, pues el mantenimiento y evaluación periódica de las mismas nos permite garantizar y tener un producto de manera adecuado dentro de nuestro servicio. Muchas gracias.